¿Estás cansado de jugar el Call of Duty Mobile a solo 60 FPS? Si quieres aprender a cómo se puede jugar el Call of Duty Mobile a 120 FPS, quédate en este video porque te voy a explicar todo lo que debes de saber. Como pueden ver, aquí yo tengo lo que sería el juego y prácticamente aquí pueden notar que solamente puedo jugar a 30 FPS. Esto sí, en el lobby solamente podemos ver 30 FPS. Ya cuando entremos a una partida igualada o a una partida de Battle Royale, ahí nosotros solamente podemos jugar a 60 FPS. Esto se debe a que no hemos configurado lo que sería el emulador ni mucho menos lo que sería el juego. Así que lo primero que vamos a hacer es configurar lo que sería el emulador. Vamos a ir a esta opción de estas tres rayadas aquí. Le vamos a dar un clic en ajustes y vamos a entrar y nos va a salir una ventana como la que estás viendo ahora, que es el centro de configuración. En la primera pestaña de ajustes básicos, aquí nosotros lo podemos personalizar esto a nuestro gusto. Yo te recomiendo que desmarques las dos primeras casillas. Si tú tienes marcada la primera casilla, cada vez que tú prendas la computadora, el emulador GameLoop se va a iniciar. Si no quieres tener una computadora lenta, te recomiendo que desactives esta opción. Ya las demás opciones las puedes personalizar a tu gusto o puedes guiarte con las opciones que yo tengo. Ahora sí pasamos a la pestaña de configuración de motor, que es una de las opciones más importantes que tiene este emulador GameLoop. Aquí en el apartado de renderización de imágenes, aquí tenemos tres opciones que podemos elegir para poder renderizar las imágenes dentro de este emulador GameLoop. Tenemos una opción de DirectX y también tenemos un modo automático. De estas tres opciones, ¿cuál debemos elegir? A continuación te voy a dar algunas características y ventajas y desventajas de estas opciones. Empecemos con el motor OpenGL. Este motor prácticamente lo utilizan todos los juegos de celular, así que no vamos a tener ningún problema en lo que sería en el modo de compatibilidad. Vamos a poder ejecutar casi todas las aplicaciones en este emulador con OpenGL. También OpenGL es muy bueno y es muy utilizado porque este motor no consume muchos recursos de la computadora, por lo que es ideal para computadoras de gama baja. También este motor nos da la mayor cantidad de FPS en los juegos, así que por eso yo lo tengo seleccionado. Ahora sí, hablemos del motor DirectX. Este motor de DirectX es opuesto a lo que sería OpenGL. El motor en sí es muy bueno. Tenemos lo que sería una excelente calidad de imágenes. También tenemos lo que sería una excelente fluidez dentro de los juegos. Pero tenemos lo que sería menos compatibilidad con los juegos, por lo que no podemos aprovechar esta tecnología al máximo. Y también tenemos una gran contra, y es que este motor consume muchos recursos de la computadora, por lo que nosotros deberíamos de tener una buena computadora para poder aprovechar al máximo el DirectX. A pesar de los puntos que te acabé de mencionar, ¿tienes alguna duda? Yo te recomendaría que selecciones el modo automático. Este elige una configuración adecuada para tu computadora dependiendo de los componentes que tú tengas. Pero como te había dicho antes, yo utilizo el motor OpenGL porque da más FPS. Y en las opciones de aquí yo las tengo activado porque a mí me funcionan muy bien. En este caso tienes que activar la opción de habilitar el almacenamiento de caché de renderización. También tienes que activar la opción de forzar la caché de renderización global. Y si tú tienes una tarjeta gráfica independiente, es decir, una tarjeta gráfica dedicada, como las Nvidia o las de AMD, tú puedes seleccionar esta casilla para que el emulador se ejecute con estas gráficas. También debemos activar lo que sería la optimización de renderización. Yo la tengo activada. Y prácticamente estas cuatro casillas vienen por defecto activadas cuando nosotros instalamos por primera vez el emulador. La casilla de activar la sincronización vertical, esto prácticamente lo que hace es sincronizar los FPS de nuestro juego con los hercios de nuestro monitor. Por ejemplo, si yo tengo un monitor que solamente soporta o solamente tiene 30 hercios, y yo estoy jugando un juego a más de 120 FPS, al momento que yo active esto, el juego solamente me va a ir a 30 FPS. ¿Por qué? Porque se sincroniza con los hercios que tiene nuestro monitor. Así que yo por eso lo dejo desactivado, y prácticamente estas dos casillas también las dejo activado.
Pero si tú quieres activar lo que sería la autoridad root, o sea, un modo avanzado en el cual nosotros podemos instalar aplicaciones que requieren permiso de administrador. Cuando tú actives esta opción, tú puedes instalar cualquier tipo de aplicación. El emulador no te va a bloquear ninguna aplicación. Ahora vamos a pasar a la configuración de suavizado. Aquí yo lo dejo en la opción de cerrar, no utilizo esta opción. Y ahora sí vamos a ir al apartado de la configuración de memoria y del procesador. Aquí es muy importante saber cuánta memoria tenemos en nuestra computadora y cuántos núcleos tiene nuestro procesador. Bueno, vamos a poner un ejemplo para poder entender un poco mejor esta configuración del tema de la memoria y del procesador. Por ejemplo, si yo tengo 8 GB de memoria, lo que generalmente yo suelo hacer es ponerle al emulador 4 GB y así el emulador puede ir bien y también puede ir lo que sería muy bien el sistema. No voy a tener ningún problema con que falte memoria para el sistema. Si tú tienes una computadora de gama baja y vas corto en memoria, por ejemplo que tengas 4 GB de memoria, yo también te recomiendo que le pongas la mitad de memoria. En el caso de que los juegos te vayan un poco lento o que se demoren en cargar las texturas de los juegos, yo te recomiendo que lo pongas en la opción de automático. Así el emulador va a utilizar la memoria que él crea adecuada para el momento en el que estés jugando cualquier tipo de juego. Lo mismo que acabamos de hacer con la memoria, debemos de hacerlo con el procesador. Por ejemplo, si yo tengo 4 núcleos del procesador, lo que yo debería de hacer es ponerle 2 núcleos, porque obviamente con 2 núcleos es más que suficiente para que el emulador pueda funcionar sin ningún problema. Pero si tú tienes por ahí problemas al iniciar el emulador o que se trabe, yo te recomendaría que lo pongas en 4 núcleos. Una vez que tú le pongas los 4 núcleos, yo te recomiendo que no utilices ninguna otra aplicación, que solamente te centres en jugar, porque si no vas a tener algún tipo de problema al momento de abrir otra aplicación, porque tú le estás dando al emulador todos los núcleos y no vas a tener ningún núcleo para que puedas ejecutar otro tipo de aplicaciones. Así que yo te recomiendo que si tú le vas a dar todos los núcleos a tu emulador, que solamente te centres en jugar. Ahora, el tema de la configuración de la resolución de pantalla es muy importante. Aquí nosotros podemos elegir la calidad de imagen que nosotros queremos ver dentro del emulador. Como sabemos, existen muchas calidades. Por ejemplo, tenemos la Full HD, tenemos la 2K y la 4K. Si nosotros seleccionamos una calidad alta, como lo es la 4K, nosotros deberíamos de tener una buena computadora para poder jugar en esa calidad. Además de que nuestro monitor debería de tener esa calidad. Si nosotros seleccionamos la calidad de 4K y nuestro monitor es de Full HD, nosotros solamente estamos apreciando la calidad Full HD. Por lo tanto, nosotros estaríamos perdiendo lo que sería rendimiento y FPS en el juego al estar ejecutando el juego en una calidad de 4K. Por eso es recomendable que tú aquí selecciones la calidad de tu monitor. En mi caso, mi monitor es Full HD, por eso yo he seleccionado la calidad 1920 x 1080. Ahora, si tú tienes una computadora de gama baja y sientes que el emulador te va con lag o sientes que te van con tirones, yo te recomendaría que le bajes la calidad gráfica. Puedes seleccionar la calidad gráfica del emulador más baja y así tú puedes ganar lo que sería un poco más de FPS o puedes ganar un poco más de estabilidad al momento de jugar. Como sabemos, a menor calidad gráfica, menor consumo de recursos de nuestra computadora vamos a tener. Así que bajarle la calidad es muy bueno al momento de ejecutar aplicaciones o juegos en computadoras de gama baja. Ahora en el tema de DPI, prácticamente yo lo utilizo en 240. Siempre he utilizado el DPI de 240 porque me parece el más normal. Si tú quieres puedes probar cada DPI que tiene el emulador, pero como te había dicho, yo utilizo el 240 porque es el que más a mí me funciona y el que menos problema me da. Ahora en dispositivos de reproducción, aquí tú vas a tener que elegir cuáles son tus dispositivos de salida. Por ejemplo, tienes que elegir los altavoces de tu computadora, o si tienes audífonos, aquí tú debes seleccionarlos para que puedas escuchar mediante ese dispositivo. En dispositivos de grabación o equipos de grabación, aquí tú debes de buscar
el micrófono que tenga tu computadora. En mi caso, pues yo utilizo mi micrófono de Nvidia, así que lo dejo seleccionado, y en canal de audio yo lo dejo por defecto, que es en Wave Out. Una vez que ya configuremos esto, le podemos dar un clic en preservación, pero antes de eso tenemos que hacer otra cosa muy importante dentro de los ajustes, y es configurar el modelo de teléfono del emulador. Vamos a tener que ir a esta opción, y aquí por defecto suelen venir en otros modelos. Por ejemplo, aquí tenemos muchos modelos de teléfono. A veces los emuladores suelen venir con esta opción activada. Para nosotros poder jugar a más de 60 fps en cualquier juego, nosotros debemos de elegir el modelo de Asus ROG 2. Lo vamos a seleccionar y nosotros ya con esto podemos jugar a más de 60 fps. Incluso el emulador aquí nos dice que si nosotros queremos una configuración muy fluida, le demos un clic aquí y se nos va a poner lo que sería el modelo de teléfono adecuado para poder jugar a la máxima capacidad de FPS. Así que vamos a hacer la prueba. Mira, vamos a seleccionar el Samsung Galaxy S8 Plus. Ya lo tenemos seleccionado. Si nosotros le damos un clic en configuración con un solo clic, automáticamente se nos va a poner el Asus ROG 2, porque como te he dicho antes, este es el dispositivo que nos permite jugar a más de 60 fps. Bien, ahora vamos a ir a la configuración del juego, porque el emulador GameLoop, como sabemos, es el emulador oficial de Call of Duty Mobile, así que vamos a tener que hacer un tipo de configuración extra dentro del emulador para este juego. Así que vamos a ir a la configuración del juego, y aquí tenemos Call of Duty. Bien, primero aquí tenemos que seleccionar la calidad gráfica que nosotros queremos ver dentro del juego. En este caso, si tú tienes una computadora de gama baja, te recomiendo que selecciones la 720p. Si tú tienes una computadora de gama alta y además tienes un monitor de 2K, te recomendaría que utilices esta opción. En mi caso, yo te había dicho que tengo un monitor 1080, así que yo voy a seleccionar esta opción, que es la Full HD. Y en calidad de juego, aquí tú puedes seleccionar cualquiera, pero la que a mí me va muy bien es la HD, así que por eso yo la tengo seleccionada. Una vez que ya terminemos de configurar lo que sería el emulador, le vamos a dar un clic en preservación, y ahora sí ya se han guardado los cambios que nosotros hemos hecho. Ahora lo que nosotros debemos de hacer es salir del emulador. Vamos a ir a buscar el icono del emulador, le vamos a dar un clic y le vamos a dar en salir. Y ahora también nosotros debemos salir de lo que sería del juego. Vamos a salir, vamos en OK y vamos a iniciar lo que sería el emulador GameLoop desde cero. Vamos a abrirlo y vamos a esperar hasta que nos cargue lo que sería el emulador. En algunas ocasiones puede demorar un poco, ya que habíamos hecho algunos cambios y el emulador se tiene que adaptar a los nuevos cambios. Como puedes ver, aquí ya ha iniciado, así que vamos a darle en restaurar para que nos salga la opción del emulador. Vamos a ir a nuestra opción de Mi y aquí vamos a iniciar lo que sería el Call of Duty. Vamos a esperar hasta que inicie, yo los voy a ver más adelante. Bien gente, como pueden ver ya estoy dentro del juego y ahorita tenemos solamente 30 fps. Para poder activar y disfrutar de los 120 fps dentro del Call of Duty, lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. Debemos de ir al apartado de ajustes y aquí nosotros debemos de entrar a la opción de sonidos y gráficos, y aquí es muy importante que nosotros deberíamos de seleccionar lo que sería la calidad media, porque si nosotros tenemos la calidad muy alta, a pesar de que nosotros tengamos la calidad de FPS máxima, nosotros solamente podremos jugar a 60 fps. Y bien, prácticamente esto sería toda la configuración para que nosotros podamos jugar a más de 120 fps en el Call of Duty. Bien, como puedes ver aquí todavía tenemos 30 fps, porque en el lobby siempre vamos a tener 30 fps. Yo te recomiendo que salgas del juego para que se guarden los cambios que acabamos de hacer, para que la calidad gráfica cambie de la ultra que estaba a que cambie a la calidad media. Bien gente, como pueden ver ya estoy jugando a más de 60 fps. Dependiendo de la zona pues vamos a bajar de fps, y también dependiendo de la zona vamos a tener más fps. Así que recuerda que si tú quieres jugar a más de 120 fps deberás de tener una buena computadora. Como puedes ver, yo ahorita incluso no estoy llegando a los 120 fps,
pero estoy superando lo que serían los 70-80 fps. Bien gente, esto sería todo. Si me he equivocado en algo, no dudes de comentarlo. Si tienes alguna duda, también puedes comentar. Y prácticamente esto sería todo lo que les quería enseñar. No olviden suscribirse al canal, compartan este video con sus amigos para que puedan jugar a más de 60 fps en el Call of Duty Mobile. Esto sería todo, yo me despido y espero que tengas un excelente día.